El sol se ponía tras las colinas, proyectando largas sombras sobre el tramo abandonado de vías de tren. En el centro estaba sentada una niña pequeña, de apenas 6 años, con sus diminutas manos atadas firmemente a los brazos de su silla de ruedas y los ojos abiertos, llenos de silenciosas lágrimas. Sus piernas colgaban inútilmente. No gritó, estaba demasiado asustada para siquiera hablar. Solo miraba fijamente las vías, donde el lejano estruendo de un tren que se acercaba se hacía cada vez más fuerte, como un monstruo despertando. A pocos metros de distancia se alzaba un elegante coche negro, pulido y caro, completamente fuera de lugar en ese terreno olvidado. Su conductor, un hombre de mirada fría con un traje impecable, encendió un puro con manos firmes y le dio la espalda a la niña sin dudarlo. No corrió. No entró en pánico, simplemente se alejó, desapareciendo entre los árboles como si no hubiera dejado morir a una niña de 6 años. Gimió suavemente, con los labios temblorosos. Nadie lo sabía. No venía nadie, pero entonces de la nada, un destello de movimiento saltó una valla rota. Un pastor alemán fuerte y veloz ladró como un loco y corrió hacia la niña como si le ardiera el alma. Y lo que hizo a continuación no solo detendría el tiempo, sino que revelaría una horrible verdad que nadie vio venir. Antes de que todo se convirtiera en una pesadilla, el mundo de Lucía ya había empezado a desmoronarse. Solo tenía 6 años, pero la vida le había enseñado lecciones demasiado crueles para alguien de su edad. Apenas 3 meses atrás, Lucía era una niña alegre que corría descalza por los callejones, con su risa rebotando en las paredes de su barrio. Pero eso fue antes del accidente, antes del coche, antes del señor Galván. El hombre al volante había sido intocable, un hombre de negocios que lucía relojes de oro y la crueldad como accesorios a juego. Era dueño de edificios de lujo, estaciones de noticias e incluso del silencio de quienes se suponía debían proteger a la gente. Cuando su coche a toda velocidad atropelló a Lucía una tarde lluviosa, no tardó en declararse el accidente una tragedia sin culpables. Lucía quedó paralizada de cintura para abajo. Galván se marchó sin siquiera disculparse. Ahora, Lucía vivía en una pequeña casa con su abuela, cuyas manos temblorosas y ojos cansados soportaban el peso de tantas batallas. La única luz en la vida de Lucía era Max, su pastor alemán. Un regalo de su difunto padre. Max había estado a su lado desde que era una niña pequeña. No era solo un perro, era su sombra, su protector, su mejor amigo. Max había percibido el cambio en Lucía incluso antes de que pudiera expresarlo con palabras. Desde el día que llegó a casa en silla de ruedas, Max se había negado a separarse de su lado, ni siquiera para dormir. Descansaba con la cabeza sobre sus pies, como recordándole que, aunque ya no se movieran, él estaba allí para llevar su alma. Era más que leal, era brillante. Entrenado por el padre de Lucía en vida, Max podía seguir órdenes complejas, detectar emociones y abrir puertas con las patas. Pero más que su inteligencia, era su corazón lo que lo hacía extraordinario. Comprendía el silencio de Lucía, sus pesadillas, sus miedos. En un mundo donde el hombre rico responsable de su dolor lo controlaba todo, desde la policía hasta los titulares de las noticias, Lucía solo tenía 2 aliados, su anciana abuela y Max, quien daría lo que fuera por protegerla. La voz de Lucía podía ser débil, pero contenía una verdad que el señor Galván no podía silenciar. Después del accidente, había comenzado a hablar, primero en susurros junto a su abuela, luego más alto en las reuniones comunitarias. Sus palabras eran sencillas pero contundentes. Me lastimó, nunca pidió perdón. Los medios la ignoraron.
La policía se encogió de hombros, pero la gente comenzaba a escuchar, y eso puso nervioso a Galván. Una tarde llegó una carta con el sello del bufete de abogados de Galván. Dentro solo una frase: si el niño no se calla, habrá consecuencias. Su abuela aferró el papel con los ojos abiertos de miedo, pero Lucía no lloró. Simplemente abrazó el pelaje de Max con un poco más de fuerza esa noche. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Un coche negro se detuvo frente a su casa. Los hombres que salieron vestían trajes y sonrisas. Afirmaban ofrecer una compensación, dinero, terapia, una nueva oportunidad en la vida. Pero cuando su abuela dudó, uno de ellos la apartó. El otro levantó a Lucía con silla de ruedas y todo. Max se abalanzó, gruñó, mordió, luchó como un poseso, pero los hombres estaban listos. Uno lo golpeó con fuerza en la cabeza con un tubo de metal. Se desplomó con un grito doloroso, y Lucía gritó mientras desaparecía de su vista. Condujeron rápido y lejos. Para cuando los ojos llorosos de Lucía se acostumbraron, se dio cuenta de dónde estaban: un viejo tramo de vías de tren en desuso. O eso creía. Los hombres la sacaron del coche bruscamente. Galván estaba cerca, mirando su reloj como si llegara tarde a cenar. Ninguna emoción cruzó su rostro, ni un atisbo de culpa. «Que parezca limpio», dijo con frialdad. «Vagó por aquí. Otra pobre alma perdida». Lucía gimió mientras le ataban los brazos. No lo entendía todo, pero sabía que no se trataba de justicia, sino de borrarla. Apartaron su silla de ruedas. Su cuerpo yacía sobre el acero helado, con el corazón latiendo con fuerza. La señal del tren se puso verde. A lo lejos, un silbato sonó en la noche. Galván no esperó a mirar. Simplemente se giró, encendió otro puro y se alejó. Max volvió a la realidad en una nube de dolor y un fuerte sabor a sangre en la lengua. Le palpitaba la cabeza y tenía un ojo casi cerrado por la hinchazón, pero su primer pensamiento no fue para sí mismo, sino para Lucía. Lo último que recordó fue su grito. Ese sonido crudo y aterrorizado lo incorporó incluso mientras le temblaban las piernas. Olfateó el aire con la nariz crispada por el denso olor a aceite y polvo. Entonces allí estaba, algo familiar. Un suave lazo rosa, roto y sucio, ondeaba en la cuneta junto a la carretera. El lazo de Lucía. Max lo rozó suavemente con la nariz, dejando que su aroma le llenara los pulmones. Y entonces echó a correr. Salió disparado por el callejón como una sombra en llamas, cojeando pero decidido. Cada hueso de su cuerpo gritaba. Cada movimiento le provocaba fuertes sacudidas en sus músculos maltrechos, pero el dolor no era nada comparado con la imagen que ardía en su mente. Lucía, indefensa, en peligro. La ciudad no se lo ponía fácil. Cruzaba a toda velocidad las concurridas intersecciones, esquivando por los pelos los bocinazos y los conductores enfadados. Uno frenó bruscamente a escasos centímetros de él, cegándolo con las luces delanteras. Max ladraba frenéticamente, con voz ronca pero feroz. Un conductor gritó y le lanzó un vaso, pero Max no se detuvo. Se coló entre vallas, trepó por cajones y olfateó cada trozo de hormigón donde aún se percibía el aroma de Lucía. Con cada paso, destellos de recuerdos lo asaltaban como relámpagos. Volvía a ser un cachorro tembloroso, abandonado bajo la lluvia, escondido tras los cubos de basura. Entonces llegó una niña de ojos brillantes y manos regordetas que se agachó y le susurró: «No tengas miedo, yo te cuidaré». Lucía lo envolvió en una toalla y lo llevó a casa. Le dio de comer sobras de su plato. Durmió a su lado cuando los truenos lo asustaron. Max se sacudió el recuerdo y siguió adelante.
llegó al límite del distrito industrial mientras la noche se hacía más profunda. Allí, muy lejos las vías del tren, aguzó el oído al oír un sonido lejano, un silbido sordo y retumbante. El tren. Max se lanzó hacia adelante, resbalando en el barro, ignorando las piedras afiladas que se le clavaban en las patas. Y entonces la vio, Lucía. Yacía sobre las vías con los brazos fuertemente atados, su carita pálida y surcada de lágrimas. Su silla de ruedas yacía tirada a un lado como un juguete roto. Max... Component Placement gritó débilmente, su voz apenas un susurro. Y entonces, luces. 2 vigas gemelas surcaron la oscuridad mientras el tren doblaba la curva. Max aulló y saltó a las vías. Lucía sollozó, sus deditos retorciéndose contra las cuerdas. El sonido de las ruedas metálicas se hizo más fuerte, más cercano. El suelo empezó a temblar. Max mordió las cuerdas con desesperación. La primera no se rompía. Mordió de nuevo, con más fuerza, gruñendo mientras sus dientes se clavaban en la gruesa fibra. Una cuerda se rompió, luego otra. El tren estaba a segundos de distancia. Su bocina resonó, ahogando los sollozos de Lucía y los gruñidos de Max. Con una última estocada, Max hundió los dientes en el último nudo y tiró. Lucía rodó libre justo cuando el tren pasó rugiendo, esquivándola por centímetros. El viento que lo azotaba derribó a Max, y por un instante todo quedó en silencio, salvo el traqueteo de las ruedas que se perdían en la noche. Max se puso de pie tambaleándose, con sangre en el pelaje y la respiración entrecortada. Lucía yacía sobre la grava fría, mirándolo fijamente. Max... Zrenia susurró. Él le acarició el rostro, gimiendo suavemente, y ella extendió la mano para abrazarlo al cuello, mientras las lágrimas empapaban su pelaje. Estaba viva, y las cuerdas retorcidas aún sobre las vías. Lo había logrado. Max apretó las mandíbulas alrededor de la última cuerda gruesa, y con cada fibra de fuerza que le quedaba, giró la cabeza con violencia. La cuerda se le clavó en las encías, pero no se detuvo. Ni cuando los ojos abiertos y aterrorizados de Lucía lo miraban fijamente, ni cuando el grito de la bocina del tren atravesó la noche como una advertencia final. ¡Rayos! El brazo de Lucía se liberó, jadeó, sobresaltada por la repentina soltura, y usó su mano temblorosa para desenredar las cuerdas que le quedaban en las piernas y la cintura. Tenía los dedos entumecidos, rígidos, pero impulsados por la pura supervivencia. Max la empujó con urgencia, gimiendo y apretándose contra el cuerpo de ella, ayudándola a rodar justo cuando las vías comenzaban a retumbar. Con un último y doloroso giro, Lucía se desplomó de lado justo cuando un muro de acero pasó rugiendo. El tren los esquivó por centímetros. El viento, a causa de su velocidad, le levantó el pelo enredado y le arrancó los oídos a Max. El sonido fue ensordecedor, y entonces, silencio. El tren chirrió al frenar de golpe. El rostro horrorizado del revisor apenas era visible a través del cristal de la cabina al accionar la palanca de emergencia. Lucía yacía en la grava, con el pecho agitado y los ojos abiertos por la incredulidad. A su lado, Max se desplomó. Su cuerpo cayó inerte, su costado subía y bajaba superficialmente, la sangre le enmarañó el pelaje. Una pata se movió débilmente y luego se detuvo. «¿Max?», Zrenia susurró Lucía. Él no respondió. Se acercó más, rodeándolo con sus bracitos del cuello, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Max, por favor, no mueras, por favor». Component Placement sollozó, sus deditos temblando contra su pelaje.
Me salvaste, no me dejes. El mundo se desvaneció en silencio a su alrededor. No más tren, no más miedo, solo el latido rítmico de su corazón y la calidez del aliento de Max, que se desvanecía. Sus gritos resonaron por las vías, crudos y puros. El revisor finalmente saltó del tren detenido y corrió hacia ellos. Las luces de la cabina iluminaron la escena. La niña con su vestido roto, el perro herido en sus brazos. Max no se movió, pero abrió los ojos levemente, lo suficiente para ver el rostro de Lucía una vez más. Ella apretó su frente contra la de él. «Eres mi héroe», susurró, y por ese instante el tiempo se detuvo. La escena se convirtió en un caos absoluto cuando el tren frenó con un chirrido y los pasajeros, frenéticos, se pusieron de pie. Pero fue el revisor, un hombre que había presenciado demasiado en sus años de trabajo, el primero en reaccionar. El horror de la situación le hizo temblar las manos al coger la radio. Su voz, ahora firme y resuelta, llamó a los servicios de emergencia, negándose a abandonar el lugar hasta que llegaran las autoridades. El peso del momento era insoportable. Había visto la crueldad en los ojos del señor Galván y sabía que no se trataba de un accidente más. Lucía y Max fueron trasladados de urgencia al hospital en estado crítico, con sus vidas en juego. Max, con su corazón fiel, permaneció junto a Lucía, intentando protegerla incluso en su estado de debilidad. Los médicos trabajaron incansablemente atendiendo de emergencia a Max, intentando salvar al valiente perro que ya había sufrido tanto. Con el paso de las horas, el conductor, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de la pareja sufriendo, subió un video del incidente a redes sociales. Lo que siguió fue un auténtico revuelo. El video se viralizó en cuestión de horas y la indignación pública estalló. La ciudad entera, antes ciega ante las injusticias del señor Galván, despertó. Las calles bullían de ira e incredulidad. Afuera del hospital, la ciudad se unió en torno a Lucía y Max. La gente depositó flores, regalos y tarjetas, muestras de amor y apoyo para la niña que ya había sufrido tanto. Fue como si todo el pueblo hubiera decidido, en ese momento, ser los guardianes de Lucía. Un grupo de motociclistas, un club local conocido por proteger a la comunidad, juró proteger a Lucía. Con la amenaza del señor Galván aún presente, prometieron asegurarse de que nunca más volviera a sufrir daño. Su lealtad, como una hermandad forjada a fuego, era inquebrantable. La presión pública fue insoportable para las autoridades. En cuestión de días, el señor Galván fue arrestado y su imperio de poder finalmente se derrumbó bajo el peso de la justicia y la indignación pública. Un mes después, el sol brillaba mientras Max caminaba al lado de Lucía, con pasos firmes y fuertes. Se había recuperado por completo y Lucía, con la ayuda de una nueva silla de ruedas especializada financiada por generosas donaciones, regresó a la escuela. Los pasillos, antes sombríos, ahora parecían más brillantes cuando Lucía fue recibida de nuevo por sus compañeros. Sus sonrisas eran una silenciosa promesa de protección. El pueblo, transformado para siempre por la valentía de una niña y un perro, se reunió en la plaza del pueblo para honrar a Max. Se develó una estatua erguida y orgullosa con la inscripción: Max, el héroe que salvó un alma inocente. La multitud guardó silencio. El único sonido era el suave susurro del viento. Entonces Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, dio un paso al frente. Se aclaró la garganta y con voz temblorosa pero decidida, dijo: «No me salvó solo una vez. Me ha salvado todos los días desde que nos conocimos». La multitud, conmovida, aplaudió.
Sus vítores eran un homenaje al vínculo inquebrantable entre Lucía y Max. El último plano los retuvo a ambos, uno al lado del otro, mirando a lo lejos, juntos, fuertes e inquebrantables.